Bien, no hay 9 de julio de 1816 si no hay 25 de mayo de 1810. Tampoco hay 25 de mayo de 1810 si no hay Revolución Francesa. Y no hay Revolución Francesa si no hubiera habido la Revolución en Estados Unidos. Las influencias en el Río de la Plata de la Revolución Francesa y de la Revolución estadounidense son disímiles. La parte ideológica la aporta la Revolución Francesa y la parte, digamos, administrativa de organización, en principio, tiene que ver con lo que ha sucedido en las ex colonias inglesas en América del Norte, en Estados Unidos. No nos olvidemos que Franklin, aquel del billete de $1, inventor también, fue embajador de Estados Unidos en Francia e influenció importantemente, digamos, en la parte administrativa y las ideas de liberación de aquellos fines del siglo XVIII y principios del siglo XIX. Bien, ¿qué pasaba? Recordemos un poquito, en 25 de mayo de 1810, en el acta, los revolucionarios de la primera junta habían jurado fidelidad al rey Fernando VII, que había estado preso por Napoleón. Es decir, Napoleón fue un personaje muy importante para la liberación de las colonias americanas respecto del reino europeo, del reino básicamente español. ¿Pero por qué? Porque lo que hizo Napoleón, que fue dominar, debilitó a la presencia de la corona española en América del Sur. América Central y América del Sur, no nos olvidemos de México también. Entonces, esas debilidades, digamos, que produjo, luego en 1813, en lo que conocemos como Buenos Aires, se produjo algo muy importante, que era la primera expresión de organizar el país, que era la Asamblea del año 13. Con la Asamblea del año 13 suceden algunas ideas muy revolucionarias que vienen con lo de como les decía, de la Revolución Francesa. Por ejemplo, la primera cosa revolucionaria, idea revolucionaria, tiene que ver con la libertad de vientres. Es la primera vez que en las colonias no es que se abole la esclavitud, los esclavos siguen en su status quo de esclavos, pero sus hijos nacen libres. Entonces, esa idea promueve de que muchos esclavos empiecen a participar como fuerza armada, digamos, integrar los del ejército, ¿no? Porque tienen bajo sí la idea de poder tener sus hijos libres. Otra de las cuestiones importantes de la Asamblea del año 13, por eso ya llegamos al 9 de julio de 1816, es que se crean el escudo, se crea la bandera y el himno. Estos símbolos son símbolos reforzadores de la identidad. Recordemos que en esta región no es una idea de Estado-nación como sí ocurría en Europa, la vinculación de la creación del Estado con una nación históricamente previa. Aquí se preguntan quiénes somos, entonces a partir de ahí se crea toda esta cuestión y se empieza también a crear una historia. Entonces, se suceden distintos focos libertarios, pero no se declara la independencia. 1810 a 1816, 6 años. Como les decía, entonces en 1813 pasa lo que les dije, la Asamblea del año 13. En 1814 pierde por primera vez Napoleón en Europa, se empieza a debilitar y pierde después en la batalla de Waterloo en 1815. ¡Chan! ¿Quiénes estaban aquí ya en 1815 y que habían ayudado a derrotar a Napoleón en Europa? San Martín. San Martín, Alvear, lo que ustedes escucharon alguna vez, la Logia Lautaro. Esta cuestión se empiezan a armar. Sin embargo, Alvear, que va a estar en el directorio, traiciona las ideas de San Martín, ¿no? Le va a tener bastante miedo a San Martín y su poder militar. Entonces, lo primero que hacen también, otro problema, es que cómo frenar a la avanzada española, porque se enteran de que los españoles se están armando para venir a Sudamérica. Entonces, Alvear, inteligentemente, junto con Artigas, toman Montevideo, porque era el puerto donde podían atacar Buenos Aires. Entonces, ya cubierto el Río de la Plata de los ambos márgenes, la escuadra española no viene al Río de la Plata, sino que se va a Caracas. Entonces, pobres venezolanos, lo primero que tienen su batalla es en Caracas. ¿A quién derrotan? A Simón Bolívar. Y Bolívar se va al exilio. La Gran Colombia, en realidad, como se la llamaba en ese momento, queda en manos de los españoles. Los españoles vuelven a rearmarse en Perú, por lo tanto, el plan era atacar a los realistas por el lado de Chile y por mar hacia Perú.
¿Eso qué significa? Significaba un esfuerzo económico importante, un acuerdo estratégico, pero resulta que, como les dije, que Alvear lo traicionó a San Martín porque en realidad lo que querían era un acuerdo económico con Gran Bretaña. Entonces se va, manda, digamos, emisarios a Río de Janeiro, donde estaba el embajador inglés, y le dice: nosotros queremos ser británicos, así como lo escuchan. Y se lleva un baúl con toda la información de quiénes son los espías, por dónde iban a hacer los ataques. Sí, todo eso sucede en 1815, un traidor de aquellos, miren que hubo en la Argentina, pero en ese tiempo todavía no era Argentina, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué pasa? Esto atrasa los planes de San Martín y todo el ejército libertador, pero, ¿qué pasa? Para cruzar, liberar Chile, se debía llevar un ejército como ejército libertador, no como un ejército siendo parte de la corona. Por lo tanto, porque se acuerdan que habían jurado fidelidad al rey Fernando VII. Por lo tanto, había que hacer una declaración de independencia. Eso, como yo les decía, en 1815 no se puede hacer, empieza a haber problemas hasta que se dan cuenta muchas de las provincias que integraban las Provincias Unidas del Sur, el Río de la Plata, como en su momento la había hecho en 1810, que no se podía hacer en Congreso en Buenos Aires, que había que hacerlo en otro lugar. Y de ahí que se convoca en Tucumán, en 1816. El 24 de marzo de 1816 empieza el Congreso de Tucumán. Ahí sí tenemos la imagen que podemos ver, que es un cuadro, ¿no? No es una fotografía ni una selfie. Entonces, ese cuadro de representación, después vamos a hablar de las representaciones y la historia, ilustra el momento de las provincias que participan del Congreso. ¿Por qué? Porque San Martín necesita llevar una declaración de independencia y que los pueblos donde él venza sean libres de la corona. Si ustedes tienen la oportunidad de creer de que todas las provincias mandaron diputados, olvídense, no fue así. Primero, algunas provincias que tienen que ver con las que hoy conocemos no existían, ¿no? Obviamente todo lo que es la línea de los comechingones hacia el sur estaba dominada por los pueblos originarios y no había una administración específica. Esto va a suceder a partir de 1870-79, con lo que tristemente conocemos como la campaña del desierto. Y la zona del Gran Chaco, lo que hoy es Formosa, Chaco, parte de Corrientes, parte del bosque salteño, toda esa zona y el norte de Santa Fe estaba también por lo que la cultura wichí, los tobas, ¿no? Era lo que se llamaba el Chaco impenetrable. Entonces, las provincias que actualmente existen y que mandan sus diputados son Jujuy, Salta, Tucumán, San Juan, Catamarca, Mendoza, Córdoba y Buenos Aires. Y otras que también estaban dentro de lo que era el ex virreinato del Río de la Plata, como Misque, Chichas y Charcas. Ellos, diputados de estas zonas, firman el acta, como vemos en la imagen, firman el acta de independencia. El 9 de julio, o sea, del 24 de marzo al 9 de julio. Hay debate. No fue todo tan igual. Resulta que, entre medio el debate, era que, bueno, vamos a declararnos independientes del rey de España, pero San Martín y Belgrano tocan la campana y dicen: no, así no es. Tiene que ser del rey de España y de toda otra autoridad imperial o monárquica. ¿Por qué? Porque sabían que había muchos que querían que Inglaterra, o Gran Bretaña, subsumirse ahí, o también ser súbditos de Portugal. Por lo tanto, aquí está lo que famosamente conocemos algunos como esta idea de que dicen Belgrano fue monárquico. En realidad, lo que estaba diciendo era que querían una república digamos como monárquica, pero con que el rey reina pero no gobierna, ¿no? Una república parlamentaria. Pero ¿a quién propone Belgrano? Obviamente lo hace a propósito, para romper esta idea de la idea de monarquía, propone al hermano de Tupac Amaru ser rey de esta zona. Por lo tanto, esa idea no prospera ninguna idea monárquica, se hace para romper, y terminan siendo libres de toda entidad monárquica. Pero también al fondo, en un lugar, también aclaran, le ponen a alguien, porque eso es parte de la negociación desde el 24 de marzo al 9 de julio. ¿Qué le ponen? Dice que se termina la revolución. Que aquí finaliza la revolución y comienza el orden.
Y esto es muy importante, porque recuerden que los revolucionarios y los contrarrevolucionarios se fusilaban, ¿no? Entre Castelli, todo lo que pasaba entre estos 6 años fue de muchas luchas internas que no terminan con la Declaración de la Independencia, que después se van a alargar y después viene lo de unitarios y federales, la Constitución, etcétera, y demás. Llegamos al Congreso del 9 de julio. Se proclama la independencia en la casita de Tucumán. Van a ver la casita de Tucumán blanca, limpia, impoluta, que los que tuvimos la suerte, yo fui de chico a conocer, te maravillás. Pero si es tan chiquita es un aljibe, con dos... Es más, creo que la reformaron adentro como para que se pueda ver. En realidad, durante mucho tiempo, la casita de Tucumán estuvo abandonada, ¿no? Si ustedes pueden mirar la otra imagen que estuvo, digamos, después se recupera como monumento nacional. Y a partir de ahí, en la generación del 80, 1880, se crea todo en la idea de esta historia. Ya les dije, la Asamblea del año 13, himno, escudo, bandera. Bueno, a partir de la generación del 80, 1880, se empieza a crear la historia nacional. ¿Quiénes somos? La historia oficial, la que se empieza a enseñar en las escuelas. Entonces, ahí vamos a tener todo un relato. Por eso, bueno, algo importante entonces para recordar. No nace la Argentina el 9 de julio de 1816, porque lo que se declara es la independencia de las Provincias Unidas de América del Sur, ¿no? Argentina viene recién en 1862, esta idea, ¿no? Con la nueva Constitución. Bueno, espero no haberlos aburrido, pero sí me quiero ir con una perlita. Resulta que si ustedes tienen la oportunidad de ir a Tucumán, a la casita de Tucumán, adentro hay cuadros que representan de artistas nacionales muy reconocidos, algunos pagados hasta por el gobierno en su momento, que han hecho, bueno, pinturas, relieves en bronce, entre ellos la famosa Lola Mora. Lola Mora, una artista argentina, que, bueno, algunos la conocen más, pues se han visitado en Buenos Aires la Fuente de las Nereidas, y han hecho otras esculturas. Pero resulta que por encargue de su amigo, el general Roca, Julio Argentino Roca, cuando era presidente, ella hace ahí vamos a tener en la última imagen, la pueden ver, una escultura, un friso donde se ve a muchos hombres indicando el camino hacia el Congreso de Tucumán. Bueno, una perlita, un anacronismo. Lola Mora era tan amigo de Roca, tan amiga y la admiraba tanto, que lo puso. Lo puso a Roca. Lo puso a Roca como un hombre que estaba declarando la independencia de Argentina 27 años antes de que naciera. Bueno, cuidado con la historia. Hay que leer. Los invito a seguir en el streaming de LU20. Gracias por la invitación. Leonardo de Belia, licenciado en Historia, un servidor.